a nuestro servicio en línea. Siéntete bienvenido, ponte cómodo, abre tu corazón porque Dios tiene algo especial para ti. Muy buenos días, gracias por sintonizarte con nosotros. Quiero invitarte a que adores a Dios y que ores conmigo. Jesús, aquí estamos para bendecirte y para honrarte. Queremos darte una alabanza de todo nuestro corazón para honrarte y exaltarte. Recibe nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame con esta canción de ya mucho tiempo, pero seguramente lo recordarás. Dice: fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Mi voz
canciones pudiera escribir. Oh, eres tú, superas mis expectativas, razón de mi vida es para proclamar cuán hermoso eres tú. Proclamamos tu belleza, proclamamos tu majestad, porque tenemos un Dios que es bueno, que es poderoso y que es nuestro Padre. Te amamos, recibe toda gloria y honra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por adorar con nosotros. Toma tu lugar, por favor. Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. Estamos listos para alabar al Señor con nuestras finanzas. Puedes dar llamando al teléfono que tenemos aquí en tu pantalla, o también puedes dar a través de PayPal. Toda la información está allí para que puedas dar al Señor. En 3 de Juan, capítulo 1, verso 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma, ¿verdad? Pero aquí dice que seas prosperado en todas las cosas. Quiero que lo digas, en todo, en todas las cosas. Hay una conexión en tu dar y en tu prosperar. Como siempre te lo había dicho, tu cosecha siempre está conectada y comienza con una semilla. Quizá muchos dicen: es que pastora, ya sé estos versos. Sí, pero la revelación de la palabra no solo es saber. La revelación comienza cuando ya lo estás practicando. Eso es revelación. Por eso dice la palabra de Dios que fe sin obras es una fe muerta. Entonces debemos de aprender cómo dar. Debemos aprender cómo dar en fe y dar con una buena actitud. Y quiero ahorita nomás comparar a 2 mujeres, ¿verdad?, que siempre sobresalen cuando se trata de la ofrenda: a la Sunemita y a la viuda de Sarepta. La Sunemita, ella no batallaba para dar. Y la viuda de Sarepta sí batallaba, ¿verdad? O batalló para dar. Pero la Sunemita, ella no batallaba, y en sí quiero que entiendas, la cosecha después de su siembra resultó en la petición que tenía en su corazón, que fue en sí un bebé. Ahora piensa, ella ha de haber pensado después: imagínate si no le hubiera dado lo último para el Señor. Si no le hubiera dado al Señor, quizá no hubiera cosechado este bebé. Y en sí, esa es una historia que habla que Dios no se limita a nomás darte más semilla, te da también los deseos de tu corazón. Pero hay una conexión en tu actitud para dar y también crecer en querer dar al Señor. Y ahí es cuando ahora llego con la viuda de Sarepta. Esta viuda sí batalló para dar porque tenía lo último. Y hasta que ella dio su último aceite y su última harina, le vino la revelación. Y quizá también ella ha de haber pensado: imagínate si no le hubiera dado lo último para mi Dios. Pero fíjate, las 2 en sí aprendieron a dar. Y eso es lo bueno de nosotros. Podemos aprender a dar al Señor. Sea que seamos ya generosos o quizá batallemos un poquito. Pero te animo, aprende a dar al Señor, porque Él no tan solamente te multiplica la semilla sembrada, pero Él hasta te puede dar lo que tú deseas en tu corazón. Entonces, vamos a aprender a dar al Señor. Padre, en este momento yo te doy gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar a tu reino. Gracias, Señor, porque daremos y creceremos en esta área y tú nos ayudarás. Si estamos batallando, Señor, tú nos ayudas a entender, Señor, que tú nos multiplicas cada semilla que sembramos a tu reino. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ahora yo te animo, prepárate porque vas a escuchar una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios te bendiga. Qué bendición conectar nuevamente con ustedes a través de esta transmisión en línea.
Quisiera compartir una palabra muy especial con ustedes en este día acerca de mirar el pacto que tenemos con Dios y no al gigante que estamos enfrentando. En tu vida enfrentarás gigantes, enfrentarás Goliats, y los vas a vencer o te van a vencer dependiendo de ti. Y en primera de Samuel capítulo 17, todos conocemos la historia, una de las historias más conocidas en la Biblia, la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante, un hombre muy alto, que venía ahí amenazando a los soldados o el ejército del pueblo de Dios. Era un hombre muy temido, era un hombre muy fuerte, era un hombre difícil de vencer. Y quiero usar esta historia para hablar de los problemas o los ataques que el diablo lanzará a tu vida, o aquellos ataques o problemas que vas a enfrentar y encarar, ¿verdad? En tu trayecto aquí en la tierra, pero no tienen que vencerte. Tú los puedes vencer y vas a ser vencido por ellos, o tú los vas a vencer dependiendo de ti. Pero quiero primero mencionar la anatomía de un Goliat o de un gigante. En este caso, de un problema, de una situación difícil. Así que el Goliat o el gigante es alguien que trae temor. Goliat era un soldado, un guerrero, que medía 2.89 metros. O sea, casi 3 metros de altura, 9 pies, 6 pulgadas. Era un gigante. Era un gigante. Era alguien intimidante. Y así son los problemas. Así es la anatomía de los problemas, de las situaciones que parecen gigantes. La armadura de este hombre, de este soldado, pesaba 55 kilos, que son 120 libras. Era una armadura impenetrable. Era un hombre intimidante de verlo nada más. Y tú sabes que estás enfrentando a un Goliat cuando aquello que estás enfrentando es intimidante. De hecho, el verso 8 y el verso 24 de 1 de Samuel 17 dice que cuando venía Goliat, los soldados entrenados del ejército del pueblo de Israel temblaban de miedo. Temblaban de miedo. ¿Cómo puede un soldado entrenado para la guerra temblar de miedo cuando lo que tiene enfrente es grandemente intimidante? Y así es, esa es la anatomía del problema o del Goliat o del gigante que viene en contra de ti. La gente temblaba de miedo. Un gigante crea inestabilidad emocional. Un problema, una circunstancia difícil, crea una inestabilidad emocional. No puedes controlar tus emociones porque Goliat te está controlando, o la situación te está controlando. Los Goliats, los gigantes, pueden ser Goliats de salud, Goliats de finanzas o de los negocios, de tu negocio. Y los Goliats no se van solos, porque dice la Biblia que Goliat continuaba viniendo por 40 días, 2 veces al día, y desafiaba a los soldados del ejército del pueblo de Dios. No se van solos. Tú tienes que encararlo, tú tienes que enfrentarlo, tú tienes que derrotarlo. Los Goliats vienen y se interponen entre tu futuro y entre tu pasado. Porque Dios les había dado promesas al pueblo de Israel acerca de su futuro. Y de repente se aparece este gigante amenazador que hace como que las promesas nunca van a manifestarse. Y así ocurre con nosotros. Dios nos da promesas, Dios nos da palabras de nuestro futuro. Y viene algún gigante, algún Goliat, alguna circunstancia, algún problema bastante amenazador e intimidante que hace parecer las promesas como que nunca se van a manifestar. Pero habla la Biblia de cómo David aparece en el lugar de la guerra. Y todos, ¿verdad? Especialmente los que venimos a la iglesia por un tiempo, sabemos cómo David venció a Goliat.
¿Cómo lo mató? Si yo te pregunto, ¿sabes cómo lo mató? Todos van a contestar con una honda y con una piedra. Y parcialmente van a estar correctos. Pero quiero decirte algo de la Biblia. En la Biblia, cuando en el mismo contexto de una narración hay repetición de una palabra o de una frase, esa repetición nos ordena a poner más atención a esa frase repetida o a esa palabra repetida. Hay algo allí que debemos de descubrir. Y en el verso 26 y el verso 36 de 1 Samuel 17, narra cómo David dijo una frase y la repitió en los dos versos. David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del ejército de Dios? Entonces la pelea era contra un incircunciso. Si era un gigante, era muy intimidante, amenazador, pero era incircunciso. Y mientras todos los soldados del pueblo de Israel veían lo alto de su estatura, veían lo impenetrable de su armadura, David miraba la parte clave que le daría la victoria. Ese gigante era un incircunciso. Ese gigante no tenía un pacto con Dios. Y porque no era circuncidado, eso cambiaba la naturaleza de la batalla, de la pelea. Para vencer los Goliaths en tu vida, debes comenzar echando un vistazo a lo espiritual de ese Goliat. Una escaneada a lo espiritual del problema. Si solo ves lo intimidante y lo difícil del problema o del Goliat, no vas a ver todo lo que debes de ver. Antes de David sacar la honda y sacar las piedras, vio lo espiritual del problema. Dijo, es incircunciso. Y eso fue la clave que le dio la victoria a David. Circuncisión era señal del pacto, de un pacto con Dios. En Israel, cuando un niño cumplía 8 años, era circuncidado para que entrara en el pacto de Abraham, que era el padre de los judíos. Dios le había dado un pacto a Abraham que estaba lleno de bendiciones para él y su descendencia. Y así es como entraban a ese pacto cuando eran circuncidados en el 8º día después de haber nacido. Pacto es un acuerdo entre 2 o más personas. Pacto es una relación divinamente ordenada a la cual entras cuando aceptas a Cristo. Pacto es lo que Dios usa para bendecir, para proteger, para proveer, para todo aquel que tiene una relación con Dios. Cualquier persona en nuestros días que ha nacido de nuevo está ahora dentro del pacto de Abraham, el pacto que fue dado a la descendencia de Abraham, porque Gálatas capítulo 3 dice que nosotros ahora somos descendencia de Abraham a causa de Cristo. Entonces cualquiera que ha nacido de nuevo, cualquiera que ha aceptado a Cristo en su corazón y puesto su fe en la obra redentora de Jesucristo, toda persona que ha hecho eso, ahora está bajo el pacto de Abraham. Pero quiero decir algo clave aquí. Todo aquel que ha aceptado a Cristo y ha nacido de nuevo está bajo el pacto de Abraham, o dentro del pacto de Abraham, dentro del pacto de Abraham. Pero solo unos pocos están bajo del pacto, o mejor dicho, posicionados donde bajan las bendiciones del pacto. Repito, todo aquel que ha aceptado a Cristo está dentro del pacto de Abraham, pero solo unos pocos están bajo el pacto, o mejor dicho, posicionados donde bajan las bendiciones del pacto. Eso depende de qué tan cercanos relacionalmente estamos con el autor de este pacto. La Biblia está llena de versos que nos enseñan que entre más nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. A Dios le interesa tu relación con Él. Todo Israel, regresando a la narración de David y Goliat, los soldados que estaban atemorizados ante el desafío y las amenazas de Goliat, todos ellos estaban en el pacto, eran israelitas circuncidados. Pero solo David estaba posicionado bajo el pacto donde fluían las bendiciones del pacto.
El pacto es como una sombrilla, como un paraguas. Si tienes un paraguas o un pacto, si has nacido de nuevo, si comienza a llover y no abres el paraguas, no te protegerá el paraguas. Tienes un pacto, pero no te beneficia, al menos que te posiciones bajo del pacto. Un paraguas abierto y tú posicionado bajo ese paraguas, no detiene la lluvia, pero sí te protege a ti de la lluvia. Estás posicionado bajo las bendiciones de ese pacto. En Juan capítulo 2, versos 23 y 24, Reina Valera 2015, dice así: mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Otra versión dice porque conocía lo que estaba en sus corazones. Jesús mismo no confiaba en ellos porque sabía lo que estaba en sus corazones. Estas personas de las que habla Juan 2:23 habían nacido de nuevo, pero no operaban bajo su pacto todavía. Algo había en sus corazones que Jesús sabía, que los descalificaba de ese fluir de las bendiciones del pacto. Jesús mismo no confiaba en ellos porque conocía lo que había en sus corazones. Todo creyente tiene legalmente posesión de los beneficios de la cruz: vida eterna, perdón de pecados. Pero no todos somos iguales en cuanto al empoderamiento de la cruz. Hablando de unción y respaldo de Dios, Cristo tiene que confiarte. Cristo tiene que confiarte, y eso se logra cuando tú honras tu pacto. Cuando tú operas bajo un correcto alineamiento divino. Alineamiento divino. Cuando las personas no se alinean bajo el orden de Dios, van a tener problemas. Hay un alineamiento, hay un posicionamiento que tenemos que tomar. La esposa que no se alinea bajo el orden de Dios querrá dirigir su matrimonio y tendrán conflictos grandes, tendrán problemas. El hombre que no se alinea bajo el orden de Dios va a querer hacer lo que él quiera, desobedeciendo la palabra de Dios, y se va a meter en problemas. Cuando no hay alineamiento, habrá problemas. David encontró el problema que tenía el ejército de Israel por 40 días. Encontró el por qué no estaban bajo el fluir de la bendición del pacto. ¿Cuál era la diferencia entre los soldados de Israel y David? Si todos ellos estaban bajo el mismo pacto. La diferencia era su relación con Dios. David era un adorador. David era alguien que protegía la unción. David amaba a Dios. David vio el problema con la perspectiva del pacto de Jehová. Lo vio a través del pacto de Dios. Y David concluyó que Goliat no tenía pacto de protección. No tenía una relación con Dios. Y él sí. Y David sí lo tenía. David le dijo al rey Saúl: cuando yo pastoreaba ovejas, si un león o un oso venía contra mis ovejas, yo, rey, corría tras ese león, corría tras ese peligro y los mataba. Y así haré con este gigante incircunciso. Cuando estás bajo el fluir de las bendiciones del pacto, estarás a la ofensiva y no a la defensiva. David estaba a la ofensiva. Y debemos de estar a la ofensiva si estamos bajo ese fluir de las bendiciones del pacto. Jesucristo dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, lo que hagas, Dios lo respaldará cuando estás alineado correctamente. Lo que tú hagas, cuando estás a la ofensiva, si estás bajo el fluir de la bendición del pacto, cualquier cosa que hagas, Dios lo va a respaldar. Cuando estás posicionado bajo el pacto a causa de tu relación con Dios, tú actúas ofensivamente y Dios te va a respaldar. Dios le dijo a Moisés: Moisés, levanta tu vara. Y Dios abrió el mar rojo. Quiere decir que Moisés tuvo que hacer algo para que Dios lo respaldara.
Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, tira la red al otro lado de la barca antes de llenar los peces. La red, perdón, con peces. Pedro tuvo que hacer algo. Jesucristo le dijo a Marta que removiera la piedra antes de que Lázaro resucitara, o antes de resucitar a Lázaro. Tenemos nosotros que dar el primer paso, tenemos que estar a la ofensiva, y eso lo hacemos fácilmente cuando estamos bajo el fluir de la bendición del pacto. Tenemos esa confianza a causa de nuestra relación con Dios, a causa de nuestro pacto con Dios. Así que nuestro pacto con Dios es de esa forma. En estos tiempos de cuando los Goliaths están atacándote, tenemos que examinar nuestro alineamiento bajo el orden de Dios, bajo el pacto de Dios. Tenemos que checar nuestro corazón. Tenemos que checar nuestra relación con Dios. Jesucristo no confía en algunos creyentes porque sabe lo que está en sus corazones. Eso es lo que dice la Biblia. Sabe lo que está en sus corazones. Dios nos ama a todos. Dios te ama. Pero la pregunta es: ¿te confía? Dios sabe lo que está en nuestros corazones. Cuando Goliat vino y amenazó a David, David le dijo en el verso 45 y 46 de 1 Samuel 17, le dijo: hoy Jehová te entregará en mi mano y hoy te cortaré la cabeza. Mire lo que dijo: hoy Jehová te entregará en mi mano y hoy te voy a cortar la cabeza. Mire la seguridad de David. Mire el atrevimiento de David. ¿Con qué seguridad hablaba este joven? Porque él confiaba en el pacto de Dios. Él sabía que estaba posicionado bajo el fluir de las bendiciones del pacto. Y el verso 51 dice que después de que le golpeó la frente con la piedra, cayó Goliat y corrió David. Dice que David corrió hacia Goliat caído y le quitó la espada y le cortó la cabeza. Aquel gigante, aquel problema, aquella circunstancia intimidante y con una armadura impenetrable, fue vencido completamente por un joven que sabía el significado del pacto con Dios, por un joven que sabía lo importante que era cuidar su corazón, un joven que sabía que detrás de un ataque, detrás de un Goliat, detrás de una circunstancia o problema grande, hay algo espiritual que podemos vencer confiando en el pacto que tenemos con Dios. Hoy alíñate correctamente bajo la bendición del pacto. Hoy cuida tu relación con Dios. Hoy checa tu corazón para que Cristo confíe en ti. Él te ama. Dios te ama. Pero queremos que nos confíe. Amén. Por eso hay que cuidar eso. Porque el pacto ahí está. Solo falta posicionarnos. Amén. Amén. Déjame orar por ti, Señor. Te doy gracias por la palabra enseñada hoy. Y te pido, Señor, por cada persona que estuvo atenta. Cada persona que escuchó lo que estabas hablando, Señor, yo oro por ellos. Yo oro, Señor, que cada uno haga los cambios, Señor, necesarios, los ajustes necesarios, Dios. Aquello que se requiere para posicionarnos bajo el fluir de las bendiciones del pacto. Señor, yo oro que no seamos como aquellos soldados que por 40 días estaban atemorizados. En vez de clamar a ti, se atemorizaban cada vez que venía el Goliat o el problema se aparecía. Yo oro, Señor, que seamos, Señor, gente como David, que cuidemos nuestra relación contigo, Señor, que corrijamos nuestros corazones, que entendamos, Señor, que un pacto tiene responsabilidades, que tenemos nosotros ciertas responsabilidades que cumplir en ese pacto que tenemos contigo, Señor. Que te amemos como David te amaba, que te honremos como David te amaba. Y seamos valientes, estemos a la ofensiva, que seamos gente de pacto en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios te bendiga grandemente. Gracias por haberte conectado con nosotros en esta transmisión en línea. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Adiós.
Y es así como terminamos nuestra transmisión. Gracias por conectarte. No olvides darnos like y compartir para que el mensaje pueda llegar a más vidas.